El año 1943 colocó a los armeros soviéticos ante una disyuntiva extremadamente dura. Las Fuerzas Armadas necesitaban con urgencia una clase de arma ligera completamente nueva, capaz de eliminar la brecha existente entre el pesado fusil y el automático de baja potencia. Esa respuesta fue el RPD, la primera ametralladora de la historia creada para el legendario cartucho de 7,62 por 39 milímetros, que cambió para siempre la propia filosofía del combate. Vasily Degtyaryov se atrevió a asumir un riesgo serio al introducir en un sistema manual compacto una alimentación por cinta completa y un controvertido cañón no desmontable, lo que finalmente convirtió a esta ametralladora en una herramienta ideal para la ofensiva agresiva. En este vídeo seguiremos el recorrido de este modelo legendario, desde las pruebas secretas en el frente, en 1944, hasta las selvas de Vietnam y los modernos campos de entrenamiento táctico de los Estados Unidos. Verás cómo soluciones de ingeniería poco convencionales permitieron a esta arma mantener una precisión excepcional a distancias de hasta 1 kilómetro, y por qué, incluso 80 años después, el RPD sigue en servicio, superando a muchos sistemas modernos en fiabilidad. Mira hasta el final para descubrir qué secreto esconde la mecánica interna de este veterano, y cómo el legado soviético se ve hoy con equipamiento moderno y rieles Picatinny. La necesidad de un nuevo tipo de armamento fue dictada por la propia realidad. La infantería requería algo fundamentalmente distinto. Un arma que fuera más ligera y maniobrable que una ametralladora, pero que al mismo tiempo superara claramente a los fusiles automáticos en alcance y precisión de fuego. La solución a este problema fue la creación del primer cartucho intermedio nacional de 7,62 por 39 milímetros. El desarrollo de los diseñadores Nikolai Elizarov y Boris Semyon se convirtió en el eslabón que faltaba en ese punto intermedio ideal que permitió unir las ventajas de diferentes clases de munición. El nuevo cartucho resultó notablemente más ligero que el de fusil, lo que cambió de manera radical la logística del soldado individual, permitiéndole llevar una cantidad mucho mayor de munición sin perder movilidad. Sin embargo, la reducción de peso y dimensiones generó una serie de interrogantes sobre la eficacia en combate. Las pruebas demostraron que la nueva munición cumplía con seguridad sus tareas a distancias de hasta 800 metros. Un análisis detallado de las acciones de combate confirmó que, en las condiciones de los conflictos modernos, precisamente ese alcance es el óptimo, ya que la mayoría de los enfrentamientos tenían lugar a esas distancias. La potencia excesiva de los antiguos cartuchos de fusil en tales situaciones resultaba simplemente innecesaria. La creación del cartucho modelo 1943 se convirtió en un poderoso catalizador para toda una serie de programas armamentísticos. Ante los ingenieros se abrieron nuevos horizontes para el diseño de sistemas de una generación completamente nueva. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer modelos destinados a convertirse en leyendas. Entre ellos se encontraban el fusil semiautomático de Simonov y, por supuesto, el protagonista principal de nuestra historia, la ametralladora ligera de Degtyaryov. Esta arma se convirtió en el primer modelo nacional de su clase, diseñado desde el inicio para el nuevo cartucho intermedio. Los militares formularon con claridad sus requisitos. Necesitaban una ametralladora libre de todas las deficiencias críticas de sus predecesoras, incluido el famoso pero caprichoso DP. El nuevo modelo debía ser ligero, fiable y, lo más importante, garantizar la mayor densidad de fuego posible para su peso. Ante los diseñadores se planteó una tarea de ingeniería extremadamente compleja: lograr que el sistema automático funcionara de manera impecable con un cartucho menos potente, manteniendo al mismo tiempo su estatus como medio completo de apoyo a la infantería. Los ingenieros comprendían perfectamente que el paso a una nueva munición no era un simple cambio de recámara, sino una reestructuración total de todo el sistema de interacción entre el tirador y el arma. Era necesario encontrar un delicado equilibrio entre la cadencia de tiro, la precisión y el sobrecalentamiento del cañón.
Este desafío fue aceptado por los principales maestros del diseño de armas, cada uno de los cuales entendía que no solo estaba en juego la victoria en un concurso, sino la superioridad técnica del ejército durante décadas. Pero ¿cómo crear la ametralladora ideal para un cartucho que es a la vez más débil que el de fusil, pero notablemente más eficaz que el de pistola? La respuesta a esta pregunta fue buscada por las mejores mentes de la Unión Soviética, y fue precisamente esta competencia de ideas la que condujo a la aparición de soluciones que aún hoy se consideran referentes en el mundo de las armas ligeras. A comienzos de 1944, se puso en marcha un concurso a gran escala, en el que la experiencia acumulada de los años anteriores se enfrentó a las audaces innovaciones del futuro. Cuando se anunció oficialmente la selección para crear una ametralladora ligera completamente nueva, a los diseñadores se les impusieron requisitos estrictos, a veces incluso contradictorios. El ejército insistía en un arma que, por su peso, se aproximara a un fusil automático pesado, pero que en intensidad de fuego no fuera inferior a los sistemas montados en trípode. Al mismo tiempo, el nuevo modelo debía librar para siempre a la infantería de los problemas heredados de las ametralladoras de la serie DPE, sus voluminosos cargadores de disco y su alta sensibilidad a la suciedad. En esta carrera participaron reconocidos maestros del diseño de armas, Sergei Simonov, Fyodor Tokarev y Alexei Sudaev, cada uno de los cuales presentó su propia visión de cómo debía ser una ametralladora moderna. Sin embargo, fue precisamente Vasily Dediktyarov, cuyas creaciones estaban en servicio desde finales de los años 20, quien poseía una ventaja única en forma de una enorme experiencia en el desarrollo de sistemas automáticos en condiciones reales de combate. Dediktyarov no se limitó a un solo esquema y presentó de inmediato varias variantes a la comisión. Su búsqueda de ingeniería se centró en la elección del método óptimo de alimentación de la munición. Al principio, el diseñador, fiel a sus tradiciones, se inclinó por el uso de cargadores de discos similares a los empleados en sus ametralladoras anteriores. Y también se consideró la opción de cargadores de caja desmontables. Sin embargo, un análisis detallado y las pruebas preliminares demostraron que, para aprovechar plenamente el potencial del cartucho intermedio, estos sistemas presentaban serias limitaciones. El problema clave fue la necesidad de garantizar un flujo continuo de fuego sin pausas frecuentes para la recarga, que en la dinámica del combate podían costar la vida a los soldados. Como resultado, Dediktyarov llegó a una decisión audaz para las armas manuales de la época: el uso de alimentación por cinta. Los resultados de las pruebas realizadas a mediados de 1944 obligaron a los expertos a reconocer que el proyecto de Dediktyarov, bajo la denominación provisional P-44, era el más prometedor. El arma resultó tan exitosa que no se limitaron a aprobarla formalmente sobre el papel, sino que sin demora se fabricó una pequeña serie y se envió de inmediato a las unidades en activo. No se trataba de pruebas estériles en polígonos, sino de una verificación extremadamente dura en condiciones de frente real. Precisamente los combatientes en las trincheras se convirtieron en los primeros y más severos críticos y, al mismo tiempo, en maestros involuntarios del diseñador. El uso en combate reveló numerosos matices imposibles de prever en la tranquilidad de los talleres de diseño, lo que exigió ajustes en los mecanismos de alimentación y un aumento de la durabilidad general de determinados conjuntos. Tras regresar del frente y analizar cuidadosamente las opiniones de los ametralladores de tropa, el RP-44 pasó por una etapa de profunda revisión. Cada observación procedente de los combatientes fue tenida en cuenta con atención. Los ingenieros eliminaron las interrupciones detectadas durante el disparo y mejoraron la ergonomía para hacerla más cómoda e intuitiva. La versión actualizada volvió a someterse a pruebas estatales y esta vez recibió una recomendación inequívoca para su adopción en el armamento. Así apareció oficialmente la ametralladora ligera de Dediktyarov, modelo 1944, más conocida como RPD.
Se convirtió en la pionera que abrió la era del uso masivo del cartucho 7,62 por 39 milímetros. Y fue precisamente en ella donde se ensayaron soluciones técnicas que más tarde se transformarían en estándares mundiales de fiabilidad. El éxito del diseño de Degtyaryov no radicó solo en la acertada elección del sistema de alimentación, sino también en una profunda reconsideración de toda la arquitectura interna del arma. La base del RP-D fue un sistema automático accionado por gases con pistón de largo recorrido, una solución heredada en parte de las últimas modificaciones del probado DP, pero llevada a un nivel de eficiencia completamente nuevo. Para que la ametralladora funcionara con la misma fiabilidad en cualquier condición climática, se incorporó un regulador de gases especial. Esta pequeña pero crucial pieza tenía 3 posiciones y permitía al ametrallador adaptar el arma a la situación con un solo movimiento. En condiciones normales, se utilizaba la segunda posición. Si los mecanismos se obstruían con hollín o polvo en pleno combate, se podía pasar a la tercera, que proporcionaba un impulso de gases más potente para un funcionamiento estable. La primera, por el contrario, reducía el desgaste y la cadencia de tiro, convirtiendo la ametralladora en un medio de fuego más pausado y económico. A pesar del parecido externo de algunos conjuntos con sistemas anteriores, la caja del RP-D fue diseñada prácticamente desde cero. Una construcción compleja formada por una parte inferior principal y una tapa superior articulada, que garantizaba un acceso rápido y cómodo a los mecanismos. La parte trasera de la caja se integraba suavemente en el bastidor del disparador, uniendo en un solo conjunto el mecanismo de disparo, la empuñadura y la culata. Dentro de este cuerpo de acero, se ocultaba un macizo conjunto del cierre, que definía en gran medida el carácter del arma. Una de las características más inusuales fue el cañón no desmontable, una decisión que a primera vista parecía un alejamiento de las normas establecidas, ya que las ametralladoras siempre se habían valorado por la posibilidad de sustituir rápidamente un cañón sobrecalentado en combate. Sin embargo, Degtyaryov razonó de otro modo, apoyándose en cálculos fríos y estadísticas. La práctica demostró que al disparar en ráfagas cortas, tal como indicaban los manuales, el ametrallador agotaba toda su munición portátil, antes de que el cañón alcanzara una temperatura crítica. La renuncia al complejo sistema de fijación de un cañón intercambiable no solo permitió aligerar notablemente el arma, sino también hacer su estructura más rígida y fiable. El soldado ya no tenía que cargar con un pesado cañón de repuesto, lo que en marchas prolongadas suponía una ventaja verdaderamente valiosa. Esta decisión se convirtió en un ejemplo claro de cómo un enfoque pragmático y el abandono de dogmas obsoletos permitieron crear un arma perfectamente equilibrada para las realidades de la guerra moderna, donde la movilidad y la rapidez de reacción valían mucho más que la hipotética posibilidad de mantener un fuego infinito desde una sola posición. Tal configuración exigía también un enfoque especial del sistema de cierre, capaz de soportar enormes cargas a altas cadencias de tiro. Degtyaryov aplicó un esquema con tetones de cierre divergentes que recordaba a sus trabajos iniciales, pero profundamente revisado. La corredera, rígidamente unida al pistón de gases, al avanzar, no solo introducía el cartucho en la recámara. En el punto final de su recorrido, el percutor separaba los tetones de acero, que encajaban firmemente en las ranuras de la caja, bloqueando con seguridad el ánima justo antes del disparo. Toda esta mecánica funcionaba al unísono con el muelle recuperador, colocado dentro de la parte metálica de la culata para ahorrar espacio y mejorar el equilibrio. En el momento en que el percutor golpea el fulminante, la energía de los gases comienza su complejo recorrido dentro del cuerpo de acero. Cuando la bala supera el orificio de toma de gases, una parte de los gases incandescentes se dirige al tubo, empujando el pistón y obligando a la pesada corredera a iniciar su retroceso, produciéndose en ese instante el desbloqueo. El percutor se desplaza y permite que los tetones salgan de las ranuras de la caja. Todo el ciclo de funcionamiento del RP está ajustado al detalle.
Al moverse hacia atrás, el cierre sujeta con firmeza la vaina disparada y la extrae de la recámara. Resulta llamativo que los diseñadores dispusieran la expulsión de la vaina no hacia un lado, como en la mayoría de los sistemas, sino estrictamente hacia abajo a través de ventanas especiales en la caja y la corredera, lo que no solo protegía los ojos del ametrallador del metal caliente, sino que también reducía el riesgo de que los mecanismos se ensuciaran al disparar desde refugios estrechos. Sin embargo, la principal magia de ingeniería del RP se escondía en su sistema de alimentación. Mientras la corredera realiza el retroceso y el avance bajo la acción del potente muelle, pone en movimiento un ingenioso mecanismo de 2 palancas que transforma el movimiento longitudinal de la corredera en el desplazamiento transversal del alimentador, de modo que cada vez que el cierre avanza, la cinta se desplaza exactamente un eslabón, colocando el siguiente cartucho justo bajo el empujador. Esta rígida vinculación mecánica garantizaba una fiabilidad de alimentación extraordinaria para su época, reduciendo al mínimo el riesgo de interrupciones en los momentos más críticos del combate. El mecanismo de disparo de la ametralladora fue concebido desde el inicio con un énfasis en la máxima simplicidad y durabilidad. El RPD dispara exclusivamente en ráfagas y funciona según el esquema del llamado cerrojo abierto, en el que, en posición de espera, el cerrojo permanece en la posición trasera extrema y es retenido por el fiador. En el momento en que el dedo presiona el gatillo, el cerrojo se libera hacia adelante, toma el cartucho y realiza inmediatamente el disparo. Para una ametralladora, este esquema se considera óptimo, ya que en las pausas entre ráfagas, el aire circula libremente a través del ánima del cañón, enfriándolo de manera eficaz y reduciendo el riesgo de que el cartucho se inflame por contacto con el metal sobrecalentado. Para evitar disparos accidentales, en el lado derecho del arma, por encima del guardamonte, se instaló un seguro de bandera, una solución simple e intuitiva que permite poner la ametralladora en disposición de combate con un solo movimiento del pulgar. Degtyaryov prestó especial atención a cómo el ametrallador sentiría el arma en las manos, por lo que el RP recibió un conjunto cuidadosamente diseñado de elementos de madera, culata, empuñadura tipo pistola y un guardamanos de forma característica. La culata cuenta con una base metálica en cuyo interior se aloja el muelle recuperador, lo que permitió reducir la longitud total de la caja del arma. El guardamanos merece una mención aparte, ya que sus características, hendiduras superiores e inferiores, están directamente dictadas por la táctica de empleo de la ametralladora. Al realizar fuego preciso desde el bípode, el ametrallador sostenía el guardamanos desde abajo para garantizar la máxima estabilidad, mientras que en una ofensiva dinámica, cuando era necesario disparar literalmente en movimiento, e incluso desde la cadera, el combatiente pasaba la correa por el hombro para distribuir el peso y colocaba la segunda mano sobre el guardamanos desde arriba, lo que permitía compensar eficazmente el retroceso y literalmente bañar al enemigo con fuego denso en marcha. El corazón de la potencia de fuego del RP fue una cinta metálica no desintegrable con capacidad para 100 cartuchos. Para evitar que la cinta se enredara o se enganchara en el equipo, se alojó en una caja cilíndrica compacta. En las primeras versiones se experimentó con grandes cajas cuadradas para 200 cartuchos, pero la práctica demostró que hacían a la ametralladora demasiado voluminosa e incómoda, por lo que la caja circular compacta fue reconocida como la solución óptima. Esta se fijaba directamente bajo la caja del arma, convirtiendo todo el conjunto en un sistema único y bien equilibrado, lo que otorgó al ametrallador del RP una libertad de maniobra hasta entonces desconocida. Podía arrastrarse, saltar obstáculos y cambiar de posición rápidamente sin temor a interrupciones en la alimentación. Cada caja contaba con una tapa abatible y un asa cómoda, y para su transporte en campaña se utilizaban cartucheras textiles especiales que facilitaban considerablemente la vida del soldado durante marchas prolongadas. Los elementos de puntería del RP estaban realizados según las mejores tradiciones de su época. Un alza abierta de tipo sectorial, situada sobre el conjunto de alimentación de la cinta, graduada hasta 1000 metros,
y un punto de mira protegido en la boca del cañón por un resistente anillo de acero. La estabilidad al disparar la proporcionaban los bípodes plegables fijados cerca del punto de mira. A pesar de su considerable potencia de fuego, la ametralladora pesaba solo 7,4 kilogramos con una dotación de combate de 3 cajas, es decir, 300 cartuchos. El peso total alcanzaba aproximadamente los 11,4 kilogramos, casi lo mismo que el antiguo DP con un solo cargador de disco de 47 cartuchos. Esta enorme diferencia en la cantidad de munición disponible, con un peso comparable, se convirtió en una de las principales ventajas del RPD. Una cadencia de tiro de 650 disparos por minuto permitía efectuar 100 disparos consecutivos sin pausas, y a una distancia de 100 metros, la ametralladora demostraba una excelente precisión. Alrededor del 75% de los proyectiles se agrupaban en un círculo de 20 centímetros de diámetro, y para abatir un blanco de tipo pecho a esa distancia, bastaban, de media, 2 disparos. Esta eficacia se mantenía hasta los 800 metros, permitiendo al ametrallador controlar con seguridad el campo de batalla y cambiar de posición con rapidez sin desconectar la caja con la cinta. A finales de los años 40, la industria soviética satisfizo por completo las necesidades internas del ejército y la historia del RPD pasó a un nivel global completamente nuevo. Esta ametralladora, que se convirtió en la primera materialización en serie de las capacidades del cartucho intermedio, inició su marcha triunfal por el mundo, proporcionando superioridad de fuego a estados aliados y amigos. La geografía de los suministros abarcó más de 30 países de Europa Oriental, Asia y África, aunque el hito clave en su trayectoria internacional fue la transferencia de la licencia y de toda la documentación técnica a China. Allí, a mediados de los años 50, se desplegó la producción en masa de versiones propias bajo las denominaciones Tipo 5 y Tipo 56, y fueron precisamente las modificaciones chinas, difundidas por el mundo en enormes cantidades, las que hicieron que la silueta característica de esta ametralladora resultara reconocible prácticamente en cualquier rincón del planeta. A finales de los años 50, la industria de defensa soviética cerró definitivamente las necesidades internas del ejército, y la historia del RPD adquirió de forma definitiva una dimensión planetaria. Esta arma, que se convirtió en la primera materialización en serie de la potencia del cartucho intermedio, inició su marcha victoriosa por el planeta, garantizando la superioridad de fuego a estados aliados y amigos. La geografía de los suministros abarcó más de 30 países de Europa Oriental, Asia y África. Sin embargo, el momento decisivo en la biografía mundial de la ametralladora fue la transferencia de la licencia y del conjunto completo de documentación técnica a China. Precisamente allí, a mediados de los años 50, se desplegó la producción masiva de versiones propias bajo las denominaciones Tipo 56 y Tipo 561. Las modificaciones chinas, difundidas por el mundo en enormes cantidades, hicieron que la silueta característica de esta arma resultara reconocible prácticamente en cualquier punto del globo. El bautismo de fuego de los modelos de serie tuvo lugar durante el conflicto en la península de Corea, pero el RPD alcanzó un estatus verdaderamente legendario en las selvas de Vietnam, en condiciones de bosques densos y con la necesidad de maniobrar constantemente. La compacidad y la alta cadencia de tiro de la ametralladora resultaron realmente invaluables, permitiendo a las unidades de infantería crear una densidad de fuego colosal en enfrentamientos breves a corta distancia. Después de Vietnam, esta ametralladora pasó por el crisol de casi todos los conflictos significativos de la segunda mitad del siglo XX, desde los polvorientos desiertos de Oriente Medio hasta las húmedas sabanas de Angola. Incluso cuando en la propia Unión Soviética fue reemplazada por la ametralladora Kalashnikov, más unificada, el RPD no se retiró a la historia. Enormes cantidades de estas armas permanecieron almacenadas, esperando su momento o enviándose en ayuda de jóvenes estados que formaban sus ejércitos desde cero.
Resulta notable que, décadas después, este sistema clásico encontrara reconocimiento en un entorno civil completamente distinto. En los Estados Unidos, donde la cultura de posesión de armas históricas está especialmente desarrollada, el RPD encontró una segunda vida. Los armeros estadounidenses realizan profundas conversiones de antiguos modelos militares, adaptándolos para disparar únicamente en modo semiautomático, a fin de cumplir con la legislación local. Aunque el proceso de transformación no termina ahí. Siguiendo las tendencias tácticas modernas, las ametralladoras reciben un equipamiento actualizado. Se instalan guardamanos con numerosos rieles Picatinny, miras colimadoras modernas, culatas telescópicas y empuñaduras delanteras ergonómicas. En esta configuración, el veterano de acero del modelo 1944 se transforma en un complejo moderno de armas ligeras que sigue inspirando respeto por su fiabilidad y precisión constante. La longevidad del sistema de Degtyaryov es la mejor prueba de que las soluciones de ingeniería concebidas durante los años de la Gran Guerra Patria se adelantaron claramente a su tiempo. El RPD refutó de forma evidente el viejo dicho de que el primer intento siempre sale mal. No solo fue el primero de su clase, sino que estableció estándares de movilidad y potencia de fuego para la escuadra de infantería, que siguen siendo relevantes incluso 80 años después de su aparición. Y aunque el progreso técnico no se detiene, el característico sonido del funcionamiento de la automatización de esta ametralladora probablemente seguirá oyéndose durante muchas décadas más en los campos de tiro y en zonas de conflictos locales, recordando una época en la que se creaban armas capaces de cambiar el curso de la historia. Si te resultó interesante, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a que aparezcan nuevos contenidos y motiva a analizar aún más armas legendarias y la historia militar. Gracias por ver el video hasta el final.